bienvenidos. Somos la Universidad San Martín de Porres, filial Sur, y en esta oportunidad presentamos Ventana Sanmartiniana, un espacio de conversación virtual y que aborda temas de bastante interés y de coyuntura en nuestro país. El tema de hoy que vamos a trabajar nos habla de la inversión social clave para la sostenibilidad. Y hemos invitado, ¿no?, a un grupo de profesionales que justamente nos va a hablar acerca de qué significa la inversión social y por qué viene a ser una clave de la sostenibilidad. Y cuando nosotros mencionamos acerca de la inversión social, estamos buscando que las sociedades sean inclusivas, equitativas y sobre todo resilientes. Y ello implica que la ciudadanía debe tener mayor representación y gobiernos que logren escuchar a esta sociedad, a esta ciudadanía. Las sociedades necesitan tener o ser parte de muchos de los objetivos y pilares que van a empezar a construir su desarrollo. Y estos pilares están asociados con el crecimiento, con la reducción de la pobreza, y más aún cuando se trata de buscar una economía emergente, y también tiene que ver mucho el ámbito ambiental, trabajar y luchar por estos sectores que nos ayudan, ¿no?, a construir una sociedad y a invertir y hacer una inversión social. Esta noche hemos invitado al sociólogo Walter Salas, al doctor Walter Salas, al exprefecto de Arequipa, el ingeniero Hernán Vela, y también al MBA consultor Hugo Paz Pastor. Cada uno de ellos tiene 15 a 20 minutos para poder dialogar y enfocarse en este tema de inversión social clave de la sostenibilidad. Y en este primer tiempo le damos la bienvenida al doctor Walter Salas Ra, sociólogo arequipeño. Doctor Salas, muy buenas noches, bienvenido a Ventana Sanmartiniana. Gracias, Lorena, muy amable. Gracias por la invitación. El tema me parece, bienvenidos, saludos a los amigos que compartimos esta noche. El tema me parece de lo más sugerente y había pensado en tres posibilidades. Una, el comenzar, el hablar al medio o el hablar al final. Entonces, más o menos, el discurso iba por esa opción. En este caso que empiezo, me hace tener un giro en lo que creo que me parece importante hablar sobre inversión social y sostenibilidad. Soy un convencido de que muchas cosas nos han sucedido en el país durante los últimos años que vale la pena un poco puntualizar algunas etapas para entender el tiempo presente y sobre todo para pretender proyectarnos, que es lo más importante. Y esto supone hablar de una descripción por lo menos de los últimos 50 años, porque hay cosas que decir, hay situaciones que comentar y por lo tanto la situación actual no es casual, la situación actual deviene de, pero más importante que esa lectura pasada, este análisis presente es lo que podemos nosotros entender como una proyección. La lectura futura de esto es sumamente importante y creo que la puntería va por ese lado. Antes de los años 70 del siglo pasado, la lectura del Perú era una lectura de que no había mucho que mostrar. Era, digamos, una lectura muy plana. Un país con una estructura productiva todavía muy débil, endeble, un país con indicadores sociales y económicos muy bajos, de poco rendimiento, con indicadores de alto analfabetismo, por ejemplo, y con un proceso de urbanización que va del campo hacia la ciudad. Nos estábamos urbanizando y estábamos un poco cambiando el esquema de lo que teníamos
en el año 1940 en el censo, que era un país muy rural, a convertirnos desde esa época y hoy con mayor razón en un país muy urbano. Hoy estamos arriba del 70% más o menos de una estructura urbana, lo que eso significaba en el año 40 al revés, ¿no es cierto? Y eso ya da cuenta de un proceso de urbanización, un proceso de conformación de ciudades y un proceso también de migración que convirtió a Lima en el centro, en el atractivo de todo este proceso. Lima era el punto final de la migración. Al decir de Arguedas, Lima era toda la conjunción de todas las sangres, ¿no? Pero eso es importante decirlo y hacerlo notar porque nada había sido visto ni solucionado hacia esa época y todos los intentos hechos, en todo caso, no dieron resultados. Y esto es una suerte de gestión por inercia, donde marcamos un poco la pauta de comenzar a diferenciar los tiempos, es justamente a partir de la década de los 70 con el gobierno militar de Velasco en primera y Morales Bermúdez en la segunda, 12 años de gobierno militar. Algo pasó en el país que ya da significado posterior. Es el tiempo de las reformas, el gobierno reformista de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y eso obedeció a una estrategia bien marcada en lo que era el plan Inca y el plan Tupac Amaru. La idea era modernizar al país a partir de reformas estructurales. No vamos a detenernos si les fue bien o mal en las reformas, pero sí creo que es importante la lectura política de esa época. Entonces, una reforma agraria marca una pauta muy interesante. No viene al caso si tuvo éxito o fracasó o debió ser otra cosa. La educación, la propiedad estatal, la reforma industrial, en fin, había un paquete de todo esto que significó el concepto de reforma. Yo creo que la lectura del gobierno de Velasco fue una lectura eminentemente política. La reforma en traducción política. El Perú de antes no daba muestras de eso. El intento de hacer una reforma agraria el año 69 marca esa pauta. La comunidad industrial en la reforma de esto, las empresas del Estado, toda la parte financiera, bancaria, que pasó a poder del Estado. Ahí simplemente el mensaje fue: el Estado también puede ser empresario, el Estado también puede manejar esto, y el Estado no solamente puede vivir de los impuestos, sino también de las utilidades que generan las empresas. Ese fue el concepto. Lo anterior no tenía idea de esto. Recuerden que la década de los 60 en América Latina era una década muy movida, a usanza de lo que significó fines de los 50 con la Revolución Cubana, ¿no? Y la reunión de Punta del Este, que confluyó a todos los presidentes latinoamericanos. El mensaje es: ¿saben qué? No queremos otra Cuba en América Latina. Y el mensaje muy definido fue: ¿saben qué? Hagan reformas agrarias en sus países. Ese fue el mensaje. Y Belaúnde lo hizo en su primer gobierno, pero la mejor muestra de eso es de que no pasó nada, ¿no? Y todos hicieron sus intentos, pero Velasco dio la pauta con un mensaje muy ideológico, muy político: la tierra para quien la trabaja, y etcétera, etcétera, y Tupac Amaru con el símbolo reivindicativo. Y luego de Velasco vino la parte que corresponde a esa contrarreforma que fue el gobierno de Morales Bermúdez, con una propuesta mucho más técnica, económica, con un ministro de Economía y con un presidente del Banco Central de Reserva encargados de todo este manejo. Aquí esto culminó con el fin de ese gobierno y con una constituyente y con una nueva constitución,
a partir del año 80. Pero esa época, esa década de los 70, tiene una marca muy política. Y creo que eso es lo que resaltamos en este primer comentario. Los 80s tiene una marca roja por crisis, inflación, recesión, narcotráfico, terrorismo, inseguridad. Todos esos indicadores marcaron los 80s el segundo gobierno de la UNDE con el primer gobierno de García, inflaciones altísimas. Para todo esto no hay una buena lectura de los 80s y el terrorismo lo marcó. Es una década perdida, ¿correcto? De tal manera que ahí estamos hablando de una década de crisis política, económica, etcétera, etcétera. Y el Perú no tuvo rumbo. Por eso, hoy en día hablar de inversión social y sostenibilidad ya son palabras de otro tiempo respecto de esa época. Entonces, esa lectura del 80, que los recordamos los que hemos vivido muy presente esa década, hay toda una generación actual que ni la vio, ni la soñó, ni cosa por el estilo, y hasta a veces se la contaron mal, pero sí cuesta haberla vivido en los 80s, ¿no? Una época, en lo personal, universitaria, y eso marcó una pauta. Ahora, esta crisis de los 80s, para pasar a la década de los 90s, ya tiene otra marca que es el periodo de la estabilización, ¿cierto? Hay que estabilizar la economía de tal forma que no podemos estar en crisis permanente. Y ese es el cambio que ocurre el año 90 en términos de gobierno, ¿no? Y eso implica también la constituyente, la Asamblea Constituyente del 92, del 93, eso supone el autogolpe de Estado de Fujimori el 92, pero en realidad la década del 90 tiene una lectura no de crisis, sino de estabilización de la economía. Entonces, marcar eso es importante porque la lectura en rojo comienza a tener azul en su forma, pero todavía no hay indicadores de, sino la economía hay que estabilizarla. Y por lo tanto, en crisis no se piensa en otra cosa más que superar la crisis, y en época de estabilización no se piensa otra cosa más que salir de ese periodo. Ahí no valía en todo caso, tiempo pasado, hablar de inversiones sociales, ni de sostenibilidad, conceptos no existían. Había que estabilizar y enrumbar. Entonces, esos son los 90s. Ahí el peso de todo esto lo tiene la economía. Los 70s el peso lo tiene la política. ¿Correcto? Y la lectura del 2000 hacia adelante ya es una lectura de crecimiento. Entonces, ya cambia la época, ya los rojos y los sacudones dan paso a una época de crecimiento. Algunos momentos ayudan en esto con el mejoramiento de los precios de metales y minerales, pero lo importante de todo esto es que se crece sostenidamente. El crecimiento es paulatino con sus bajaditas y subiditas a nivel de producto, pero hay una tendencia. El rojo, la movida y el crecimiento. Y fíjense que en esto arrancamos de los 70s, de los 80s, de los 90s y estamos ya en la ruta del 2000. Diferentes conceptos de gobierno
Entonces, eso es aprovechar la coyuntura para mejorar. Y ahí el tema es de que ¿hasta dónde puede durar el tema de lo económico como prioridad en toda esta coyuntura, en tanto que el tema de los 70 era un concepto muy político, muy económico, y acá aparece un concepto que no es novedad, pero se le usó, que es el de la inclusión social. Entonces, es algo así, estamos creciendo, estamos mejorando, ¿y qué pasa con lo social? Entonces, el concepto de lo social tiene que ser incluido en esta buena lectura económica del crecimiento. Y esa fue un poco la característica desde el concepto de concertación que planteó a partir de la Asamblea Nacional Toledo, una mejor gestión de segundo periodo de Alan García respecto de la primera, un obligado concepto de inclusión social en la época de Ollanta Humala, ¿correcto? Y así vamos caminando. Pero estos últimos años, ya van 6, 5 del anterior gobierno y 1 y pico del presente, nos muestran una forma de entender de haber perdido rumbo. La obligada entrada de inclusión social del crecimiento pierde peso, porque no se ve. Entonces, en todo ese periodo, desde los 90 hacia adelante, básicamente, entra a tallar un nuevo concepto que se llama políticas sociales. Unos más, otros menos, pero hacen uso de políticas sociales versus, tengo cuidado en decirlo, el concepto de inclusión social. Y todo lo que pueda significar desde los niños, desde las madres gestantes, desde los escolares, desde los universitarios, desde la tercera edad, desde los ancianos, desde las pensiones, y todas las denominaciones son parte de todo este paquete. Y a decir verdad, de toda esta lectura de políticas sociales, el que más políticas sociales hizo fue Fujimori. Largamente. El que más obra hizo fue Fujimori, largamente. Entonces, uno comienza a ver ese tipo de situaciones y comienza a leer en tiempo futuro por qué algunos resultados electorales tienen eso si no es producto de todo lo que se hizo anteriormente. Esa es otra explicación también racional. Entonces, aquí lo político, lo económico tenía que dar paso a lo social. Pero lo social necesita tener un indicador importante que es sostenibilidad. Cómo hacer que lo social sea parte ya de una estrategia, pero ya, digamos, sostenible. Cosa que no lo hemos tenido desde antes, con pandemia y después de pandemia. Entonces las cosas se nos han desfigurado de lo que antes era tendencia en la lectura. Lo que siempre hago para desvirtuar, digamos, tergiversaciones de una opinión es leer lo que sucede en la economía, en la política y en lo social en el tiempo. Las subidas y bajadas y las tendencias de todo esto. Y lo último que hago es poner fechas y nombres que son los gobiernos. Y ahí uno se da cuenta qué cosa ha sucedido en los últimos 50 años. Hay una tarea pendiente en todo esto, hablando de inversión social y sostenibilidad, es en qué momento se encuentra lo social sostenido por lo económico y consolidado por lo político.
ese momento no se ha dado. Es un pendiente que cada uno pudiera pensar que el que viene está en condiciones para lograrlo, pero vemos que no es así. Un segundo concepto de esta inversión social y sostenibilidad es de que el crecimiento no asegura inclusión social sostenible. No. Lo único que asegura una sostenibilidad de lo social es el desarrollo. Y el desarrollo, cierto, que necesita de crecimiento. Entonces, necesitamos alinear bien los indicadores para construir esa posibilidad. El encuentro de la política, la economía y lo social y la sostenibilidad de este encuentro, que hoy en día no lo vemos, no lo leemos y está complicado el asunto. Pero eso no desdibuja la intencionalidad. Aquí necesitamos alinear dentro del concepto de desarrollo sostenible la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental. Ese es el concepto que lo podemos encontrar en los objetivos del desarrollo, que es una lectura a nivel mundial, donde casi todos lo suscriben y donde hay lineamientos, donde cada quien se encuentra ahí, en qué situación están, como para tener claro eso, ¿no? No hay país en el mundo que no tenga pobreza, y lo primero que hay que combatir es la pobreza. Mejorar la calidad de vida de la población es otro indicador, desde salud, educación, vivienda, saneamiento, etc. La generación de empleo es importante, pero no en las formas como muchas veces se hacen, que no son nada sostenibles. Y eso pasa por entender lo mal que se hacen algunas cosas sobre texto de pensar que lo hacen bien. En nada ayuda dar plata en efectivo a la gente. No tiene ningún sentido. No hay nada que indique que eso es una mejora. Y al contrario, por los millones de gentes que están de beneficiarios y por el monto, es una buena cantidad de dinero presupuestado para eso. El Estado no debiera de ser un generador de empleo. Lo único que puede a alguien sacar de la pobreza es un empleo producto de una inversión privada, y el Estado tiene otro tipo de gestiones en función de mejoras de calidad de vida y de todo ello, ¿no? Entonces, lo menos que se está haciendo en estos últimos tiempos es propiciar el encuentro del sector privado en una estrategia de inversión en el país. Lo malo que está haciendo el gobierno es meter la mano al bolsillo y soltar plata. Lo malo que hizo el gobierno en época de pandemia es hacer uso de dinero que no es de él, sino es de cada uno de nosotros, haciendo uso de las CTS, de las AFPs, se fue comiendo el futuro nuestro de jubilación. Y el Estado no dijo, este es mi compromiso con esto. Entonces el concepto de lo social perdió sentido. Lo caminado en los últimos años de crecimiento, estabilización, crecimiento, se tergiversó y nuevamente tenemos que agarrar rumbo sobre eso. De tal manera que el concepto de lo sostenible en la traducción que dure en el tiempo no lo tenemos claro. El concepto de la inversión en una lectura amplia se perdió. No hemos mejorado. Se mejoró la reducción de la pobreza
y después de pandemia volvió a subir los indicadores de pobreza y con pobreza extrema. Lo primero que tenemos que hacer, para no extenderme mucho, es justamente reducir esos niveles de pobreza extrema, no a otra cosa, sino a pobres. ¿Cómo pasar de pobres extremos a pobres? ¿Y cómo pasar de pobres a no pobres? Y eso no es un tema fácil. Se perdieron perspectivas, estamos en una crisis de gobernabilidad, en una crisis de gobernanza, en una crisis de legitimidad, lo cual la sostenibilidad no tiene, digamos, un futuro cierto, y menos lo que tiene que ver con inversión social. Por lo tanto, culminando este concepto, lo logrado en la política de despertar posibilidades, lo mejorado en la economía, salir de crisis y estabilizarse, lo logrado en la economía de crecer, necesita ahora tener un producto que es la parte social. Por lo tanto, la economía debe de consolidar la social y de reforzar políticamente todo esto. Probablemente lo dicho de esta forma suene iluso, pero son las tareas pendientes que tenemos. Quizás me he extendido un poco, pero he concretado, digamos, la idea de esto. Por mí, en esta parte, hasta ahí llego. Bien, muchísimas gracias, doctor Walter Salas, por su participación. Y ahora vamos a continuar. Es el turno del ingeniero Hernán Belalazo, es prefecto de la ciudad. Ingeniero, buenas noches, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, buenas noches con todos. Lorena, amigos que me acompañan en el panel, gracias por esta invitación. Bueno, sí, yo en realidad mucho nos ha ahorrado el doctor Salas, total y plenamente de acuerdo con casi todas sus apreciaciones en los términos históricos que se han desenvuelto pues los escenarios políticos a lo largo de los últimos 50 años. Hemos tenido pues de todo tipo de gobiernos, crisis, una serie de cosas que la generación mía sí le ha tocado vivir. Y una de las cosas que tal vez no lo mencionó, pero lo dije de otra forma, es el tema de la globalización, ¿no? Un tema de crecimiento económico explosivo en el mundo, donde los conocimientos fueron abarcados por muchos y no por todos. Y eso hace pues que marca algunas brechas, algunas diferencias, y ahí es donde se ve el tema de lo que significa pues el tema de la inversión social, hoy tan necesario en todo el mundo. Hoy día es un tema mundial y creo que las Naciones Unidas fue los iniciadores de este tema de inclusión social. Y creo que es una labor absolutamente inicialmente del Estado. Yo pienso que acá es una labor compartida, pero el Estado tiene la gran obligación, a través de sus políticas, comenzar a trabajar en lo que es inversión. Y lo primero que tiene que hacer, desde mi punto de vista, es el cierre de todas estas brechas de inversión que existen actualmente en el país, llámese salud, educación, saneamiento, etcétera, etcétera, que hoy día, pues en el Perú impiden que tengamos las condiciones para que las poblaciones crezcan, las poblaciones tengan mejores condiciones de vida y tengan acceso pues a todo lo que significa la modernidad y la prosperidad. Yo pienso que eso es impostergable. Desgraciadamente tenemos pues estados que donde las políticas, la política funciona por encima del pragmatismo. Muchas de las obras sociales que se hacen a través de los gobiernos regionales tienen otro contenido que no necesariamente tiene impacto en lo que es la productividad y que solamente buscan pues impacto social y electoral para sus beneficios. Esas cosas son las que impiden que sea sostenible todas estas inversiones que debería hacer el Estado. Enfrentar la pobreza no solamente es una labor del Estado, sino también es un tema que no solamente es ético y político. Yo pienso que es un tema de ordenamiento y estricta economía, de eficiencia económica. ¿Por qué? Porque no podemos pasarnos la vida pues regalando bonos, no podemos pasarnos la vida regalando pues
lo que mencionó el doctor Walter, ¿no? Que es aprovechar de las AFPs, de las CTS. Finalmente la gente se descapitaliza, el tema de los bonos, eso no es sostenible en el tiempo. Algunas, por ejemplo, las compras de urea por parte del Estado, eso no va a ser sostenible, jamás. Y el Estado es un mal empresario y ya hemos visto cómo en 4 oportunidades se han caído este tema de licitaciones que no son nada transparentes, desgraciadamente. Eso es lo que sucede en el Estado. Entonces, lo que tenemos que buscar son inversiones que generen beneficios a la comunidad. Hay que invertir en las personas, en sus habilidades, en sus capacidades, que las hagan hacer más competitivas y que puedan acceder. Y el que tiene que ser el gran gestor de todos estos accesos es el Estado, a través de la infraestructura que necesitamos, de todos los tipos, como he mencionado. La educación es un tema que de repente no lo hemos visto mucho, pero creo que para mí, desde mi punto de vista, es absolutamente central, ¿no? Tenemos una SUTEP que hoy día, desgraciadamente, tenemos que reconocer que tenemos un presidente que escasamente puede hilvanar una frase. Y esa es la realidad de la educación hoy día en el Perú. Pasamos en algunos momentos un SUTEP que no quería la capacitación, ¿no? Y ese es el reflejo. Entonces, no podemos esperar tampoco autoridades, miembros del aparato público que puedan tener las capacidades como para poder dirigir, pues, políticas sociales orientadas al desarrollo, ¿no? Ideologizadas muchas veces. Desgraciadamente, son cosas que suceden, pero que tenemos que enfrentarlas. ¿Cómo? Bueno, pues yo pienso que hay que buscar la participación no solamente de los gobiernos, no sean locales, regionales, la sociedad civil organizada, desde luego, ¿no? Las instituciones, la academia, ¿no? Que creo que es importantísima su participación. Pero haciendo una comparación con lo que está pasando, por ejemplo, en Arequipa, donde realmente necesitamos muchísima inversión y cerrar brechas que impiden el desarrollo de Arequipa. Nosotros en Arequipa somos una región eminentemente minera. Nosotros tenemos el 91% de nuestras exportaciones son de cobre, básicamente, ¿no? Por no decir molibdeno y otros minerales más que se extraen en la región. La agricultura y lo textil no llegan sumados los dos al 6%. Y si vamos a lo textil con lo agrícola es casi lo mismo, ¿no? Entonces, estamos hablando de 2 sectores que son importantes sin dejar de lado lo que es el turismo, pero en el tema de lo que es agro y minería, ahí es donde nosotros deberíamos comenzar a hacer un llamado, ¿no? A estas actividades que también tengan responsabilidad social en el tema de lo que significa, pues, la inversión social. No se lo podemos cargar todo al Estado. Creo que hoy día las empresas tienen que tener una visión absolutamente diferente de lo que significa solamente el beneficio propio, ¿no? Sino tienen que mirar también y no solamente beneficiarse con sus ingresos, sino trascender en el tiempo para que las generaciones futuras y presentes también se beneficien de estas bonanzas que estamos viviendo, ¿no? Pero que también a la vez se comience a trabajar en la transformación de las matrices productivas en las zonas, ¿no? La minería no es algo que va a prevalecer por siempre. En algún momento se va a acabar, tal vez porque ya no haya mineral, que eso lo dudo, pero de repente va a haber otro tipo de sustitutos a los minerales. Y mientras tanto, ¿qué se hizo? Ahí es donde hay que empezar a trabajar. Las universidades juegan un papel determinante. Yo creo que tiene que haber, pues, una suerte de asociación con el gobierno, la empresa privada, la academia, la sociedad civil otra vez, ¿no? Y a través de las mineras hacer fundaciones, hacer instituciones sólidas, fuertes, que permitan distribuir ingresos que generen, pues, en los jóvenes una suerte, pues, de búsqueda de nuevas oportunidades académicas, de nuevas oportunidades de transformación de la economía en una zona que con el tiempo dejará de ser minera de repente. Ayudar al desarrollo de lo que significa su zona de influencia. No sé, se me imagina, pues, que los proveedores deberían ser de la zona. Es muy complicado ser proveedor de una minera porque tiene estándares internacionales sumamente complicados. Pero pienso que hay espacios donde pueden entrar los empresarios de la zona
y poder beneficiarse con todo este desarrollo. Generar una suerte de pago inmediato, rápido, a todos los proveedores también, ¿no? De tal forma que puedan competir con las grandes empresas que pueden soportar, pues, y que tienen un colchón financiero mucho más amplio. En realidad hay muchísimas cosas que hacer para poder hacer crecer a nuestra región, al país, pero eso requiere inversión, y la inversión es buena desde todo punto de vista, sea privada, sea del Estado. Entonces, lo que yo llamo una verdadera inclusión social, una verdadera justicia social, es cuando tengamos empleo pleno, y eso pasa por la inversión. El Estado tiene que ser el gran gestor de esta actividad de asociarse y llamar a todas las instituciones, y obviamente el compromiso de las instituciones privadas que tienen que acudir a este llamado y poder juntos solucionar este problema y hacer que esto sea pues sostenible en el tiempo, ¿no? Eso es mi apreciación por el momento. Muchas gracias, ingeniero Hernán Vela Lazo, por su presentación. Igualmente agradecemos a las personas que nos acompañan a través de las redes sociales. Estamos trabajando el tema en Ventana Sanmartiniana la noche de hoy, inversión social, la clave de la sostenibilidad. Vamos a continuar con nuestro tercer panelista invitado, el MBA Hugo Paz. Él es consultor. Adelante, buenas noches. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias a la Universidad San Martín por la invitación. Gracias también al ingeniero Hernán Vela y al doctor Walter Salas. De hecho, creo que en términos generales coincidimos en nuestra posición en relación al tema de sostenibilidad y qué es lo que se debe hacer, ¿no? En principio, como decía el doctor Walter Salas, sostenibilidad tiene que ver con tres aristas, ¿no? La económica, ¿no? Para ayudar a, digamos, dotar de recursos a las personas de manera equitativa, ¿no? Y evidentemente tratar de que el nivel de pobreza sea mínimo o nulo, ¿no? La ambiental, de la que hoy se habla mucho, sobre todo en ciertos sectores, ¿no? Que están de alguna manera con mucho paradigma encima, ¿no? Hablo del sector minero específicamente, ¿no? Pero que hay otros, incluso nosotros como ciudadanos, en esta arista ambiental no somos tan responsables en todo caso, ¿no? Y la tercera arista es la social, ¿no? Que implica dotar de, o dar acceso a los ciudadanos, ¿no? A las personas, de los servicios básicos, que puedan respetarse sus derechos, etcétera, etcétera. El equilibrio entre estas tres es la que va, de alguna manera, a garantizar la calidad de vida de las generaciones venideras. Finalmente se trata de eso, ¿no? Más que una moda, más que palabras acuñadas y que se utilizan muy a menudo en discursos políticos o no, empresariales también, ¿no? Se trata de tener una visión de largo plazo para que quienes vienen, nuestros hijos, nietos, bisnietos, puedan tener un contexto, un entorno para vivir decente y con buena calidad. De hecho, ya hoy, si comparamos lo que vivimos hoy a nivel de enfermedades, temas de obesidad, temas de pobreza, acceso a servicios, temas de agua, o sea, vemos que no solamente no hay una mejora sustancial, ¿no? Hay, pero no significativa, a nivel mundial hablo, sino que en ciertos objetivos que han sido definidos hace unos años por la ONU, ¿no? Son 17 objetivos sostenibles, ¿no? Estamos retrocediendo, ¿no? De hecho, la pandemia ha influenciado también en ello, ¿no? Hoy en Perú estamos a niveles del 2010 en relación a la pobreza. Entonces, lo que hemos avanzado en 10 años, en un par de años, por la falta probablemente de una estructura sólida, ¿no? Lo hemos retrocedido. Y hoy, evidentemente, el contexto de crecimiento es distinto que lo que era hace 10, 12, 15 años, ¿no? Hoy ya no estamos creciendo al ritmo que necesitamos crecer. Estamos creciendo, sí, pero a ese ritmo, 2.5 o 3% del PBI, probablemente no solamente se va a mantener la pobreza, sino que va a incrementarse en los siguientes años, ¿no? Entonces, un tema clave acá es largo plazo, ¿no? No son la sostenibilidad o inversión social no tiene que ser vista
desde un enfoque cortoplacista, como muchas veces pasa a nivel público o privado, sino de largo plazo. Y creo que esa es la gran carencia. Solamente a nivel de ejemplo, hace 10 años, 2012, 2013, un grupo de empresas privadas, en coordinación con la Cámara de Comercio de Arequipa, el gobierno regional de Arequipa, contrató a un gurú de estrategia, Michael Porter, con su equipo, para que en colaboración con empresarios y actores del sector público, la academia, etcétera, etcétera, de Arequipa, realizaran o elaboraran un plan estratégico regional a 25 o 30 años. Luego de una inversión de varios cientos de miles de dólares, ¿no?, que además fue pagado por empresas privadas, ¿no?, y de aporte de muchas horas hombre, de gente que ad honorem donaba su tiempo, ¿no?, daba su tiempo para aportar a este plan. Se armaron mesas de trabajo en diversos sectores: servicios, salud, agricultura, minería, etcétera, etcétera, ¿no? Luego de varios meses de trabajo y, como les decía, de decenas de personas que daban su tiempo para aportar, ¿no?, de diversas, digamos, de la empresa privada, del gobierno regional, de la academia, de la sociedad en su conjunto, etcétera, etcétera, pues se elaboró este plan. Lamentablemente coincidió con el cambio de gobierno y este plan estratégico regional quedó, pues, por decirlo de alguna manera, adornando la biblioteca seguramente del gobierno regional de Arequipa. Ni se difundió, o su difusión fue súper básica, y menos aún, creo que es evidente, ¿no?, que no se aplicó nada de lo que se había trabajado y lo que se había propuesto para la región, ¿no? Ese es un ejemplo de, esta palabra suena duro, ¿no?, pero es un poco visión de corto plazo, pero además mezquindad política, ¿no?, que es a ver qué ha hecho el anterior para oponerme o para ver qué le encuentro ahí por debajo de la alfombra, ¿no? ¿Y quién pierde? En este caso, la región Arequipa, ¿no? Porque no hemos desaprovechado pues un documento o un plan, digamos, que aplicarlo de repente no al 100%, pero parcialmente, con ciertos ajustes seguramente, por el cambio de los contextos, pues seguramente nos hubiera traído, hoy hubiéramos, 10 años después, hubiéramos estado en otra situación a nivel de infraestructura, de desarrollo, de crecimiento, de generación de inversiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no?, es la visión de corto plazo que se tiene y que impide que veamos cómo queremos, a dónde queremos llegar como región, como país, en 10, 15, 20 años, y qué tenemos que hacer hoy para que eso se dé, ¿no? Por otro lado, hay pues dos roles que en los últimos años se han confundido, ¿no? Y de hecho han sido utilizados políticamente también, ¿no? Por un lado es la generación de la riqueza. Perú ha sido beneficiado con esta ventaja comparativa que tiene principalmente por tema de los minerales, pero también con productos agrícolas. La exportación de diversos productos a nivel Perú está creciendo significativamente, pero aún, si lo comparamos con la minería, es pequeño, ¿no? Sin embargo, eso no deja de ser relevante, más aún en la región Arequipa. Pero decía, pues hay dos roles, ¿no? La generación de riqueza y la distribución de esa riqueza, ¿no? En los últimos años, actores políticos han utilizado esto como un caballito de batalla para seguramente recoger algunos votos, ¿no? Y me refiero específicamente al tema de generación de riqueza. El Estado no es empresario, ¿no? El Estado, lo peor que sabe hacer es generar riqueza. Por el contrario, hoy lo que está haciendo es destruir riqueza, ¿no? Y no es exclusivo de este gobierno, en todo caso, ¿no? Ya viene de hace algunos años, ¿no? Y por otro lado, el crecimiento que ha habido, que duda cabe, hemos sido referencia no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Por varios años hemos sido uno de los países que mayor crecimiento de PBI hemos tenido. A pesar de ello, se percibe, y valgan verdades, hay una falta de equidad en la distribución de esa riqueza. Yo no diría el dinero sobra en Perú, ¿no? Pero hay bastante dinero, ¿no? Lo que se ha hecho a nivel macroeconómico, de gestión de inversiones, que viene hace
en verdad, 25 años por lo menos, ¿no? O poco más tal vez, desde el inicio del gobierno seguramente de Fujimori, ha permitido al país crecer y sacar a mucha gente de la pobreza. Invertir en puertos, en aeropuertos, en infraestructuras. Y claro, qué duda cabe que hoy estamos un poquito mejor que lo que estábamos, en ciertos factores sobre todo, en ciertos aspectos, que lo que estábamos hace 30 años. Qué duda cabe. Sin embargo, han habido vacíos, ¿no? Y que han generado una falta de equidad en esta distribución de la riqueza, ¿no? Como consecuencia de ello, hay gente que decía, o que dice, ¿no? Dice, oye, todo esto que se ve en los números de crecimiento, de referencia, de estabilidad macroeconómica, de exportaciones, de proyectos mineros, etcétera, etcétera, ¿por qué no lo veo yo? ¿No? ¿Por qué no lo veo yo? Y ahí hay un tema, hay responsabilidad de todos, evidentemente, pero hay un tema que es álgido y crítico en el país, que es la corrupción, ¿no? Decía hace un momento, yo no creo que en el país sobre dinero, pero yo diría hay bastantes recursos, ¿no? Como consecuencia de la actividad económica que se generó en los últimos años, ¿no? Lo que falta probablemente es capacidad de gestión, ¿no? Y por otro lado, pues, transparencia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Erradicar la corrupción, que no solamente se da en el sector público, ojo, sino también se da en el sector privado, pero claro, lo que afecta directamente al ciudadano, porque si tiene menos platita para hacer un puente, para hacer una, no sé, un colegio, etcétera, etcétera, o un puesto de salud, evidentemente afecta directamente al ciudadano, ¿no? Entonces, creo que la corrupción ha hecho o ha generado sesgos en la percepción del ciudadano en relación a la distribución de la riqueza, ¿no? Seguramente hay gente, y mucha, ¿no? No poca, que en todo este crecimiento no ha percibido un beneficio significativo, ¿no? Y es algo que tenemos que corregir. Sí, claro que tenemos que corregir. No es empezar de cero, no es borrón y cuenta nueva, no es quitar lo que hemos hecho hasta ahora y empezar de cero en absoluto. Es corregir lo que hay que corregir y generar las condiciones para que la riqueza se distribuya de mejor manera. Pero no teniendo al Estado como generador. El Estado no es empresario, ¿no? Y lo ha demostrado largamente. Creo que Perú es uno de los países en los que históricamente se ha evidenciado que el Estado es el peor generador de riqueza, no es empresario. El Estado, el gobierno, lo que tiene que hacer es generar las condiciones para que la inversión se dé, se genere o se atraiga, ¿no? Y esas condiciones van desde temas de estabilidad política, jurídica, macroeconómica, algo de lo que tenemos parcialmente, que es lo último, macroeconómico, que hemos heredado de anteriores gobiernos, ¿no? Pero algo que no tenemos hoy y que creo que se agrava más conforme pasa el tiempo, que es la estabilidad política y por qué no esto afecta luego a la jurídica, ¿no? Evidentemente acá podemos, sí, desgastarnos seguramente pidiendo o exigiendo al gobierno ciertas cosas, pero por otro lado no es el único actor, ¿no? También está la empresa privada, que dicho sea de paso tiene que cambiar un poco su visión. Y retomo lo que mencionaba al inicio, ¿no? Tenemos que dejar de pensar que la inversión social tiene que ver con solamente dar dádivas o regalos, ¿no? O incluso dar solamente un curso, ¿no? No tiene que ver con solamente capacitar, sino es a través de qué, de eso, de todo eso que yo te puedo dar, capacitación, algo de infraestructura, maquinaria, cómo en el tiempo este grupo de gente puede mejorar su calidad de vida, ¿no? Creo que lo que tenemos que medir es más en cuánto gasto yo o cuánto invierto yo en lo que le doy a la gente, ¿no? Que sea infraestructura, hacer un colegio, es cuánto de eso o cómo eso ha generado una mejora en la calidad de vida de un grupo de gente. Creo que los indicadores tienen que ir por ahí, más que por la cantidad de dólares que invierto por persona dentro de mi ámbito de influencia, por ejemplo, o la cantidad de regalos que doy. Incluso va más allá de solamente hacer infraestructura. Conversaba hace unos días con, no voy a mencionar el nombre, pues un alcalde provincial de la región Arequipa, que ya está saliendo, había terminado su gestión, y él decía, acá en nuestra provincia tenemos, la última gestión, la anterior gestión, inauguró 3 jardines de infantes, ¿no?
por 12 millones, construyó e inauguró, ¿no? Por 12 millones de soles, 4 millones de soles cada uno en promedio. ¿Y sabe cuántos alumnos tienen esos jardines acá en la provincia, ¿no? Es una provincia fuera de Arequipa, pero dentro de la región Arequipa. En promedio tenían 30 alumnos, 35 alumnos, y él decía, esa infraestructura no la tiene ni siquiera el privado acá, en esta provincia. Pero la gente aún ni siquiera confía, ¿no? Porque claro, seguramente hay buena infraestructura, pero los docentes no necesariamente son los mejores, ¿no? Porque normalmente esos son captados por la institución privada, ¿no? Entonces, a pesar de que es una gran infraestructura, ¿no? Hace falta algo más, que son las personas, ¿no? Y ahí coincidimos con el ingeniero Hernán Vela, el doctor Walter Salas, que la educación es clave, es fundamental, ¿no? Si no invertimos en educación, en investigación, en desarrollo de las personas, probablemente vamos a tener que seguir subsidiando por mucho tiempo, y es más, a cada vez más gente. Hace poco conversaba con un amigo brasileño de la coyuntura de ese país, que no es ajena en realidad a otros de Latinoamérica, incluyendo Perú. Brasil está dividido, ¿no? Está la gente que cree en Bolsonaro y en su política y en su forma de ver las cosas, y la gente que cree en Lula, que ya hoy es presidente de Brasil, ¿no? El presidente electo que va a asumir pronto. Y él me decía, ¿qué pasa con el tema social? Que hay gente que y es algo que ojalá no pase o no trascienda de manera significativa en Perú, pero que me temo que hay un grupo de personas que lo ven así, ¿no? Él me decía, en Brasil, como en otros países, se dan subsidios a las personas que viven en pobreza extrema, ¿no? Que están en las favelas. Pero ¿qué pasa, no? Que ya ese subsidio ha trascendido a una generación, ya está en la tercera o cuarta generación. Estamos hablando que hace 40 o 50 años, una familia, que luego primero son los padres, luego los hijos, luego los nietos, que van creciendo, reciben un subsidio del Estado y siguen viviendo en la pobreza extrema. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? En absoluto, finalmente se convierte en una carga para el Estado, ¿no? Entonces, el camino no es ese, el camino no es, claro, tal vez en el corto plazo y por el contexto, el tema del bono ha funcionado. De hecho, economistas y gente, digamos, que ve la parte macroeconómica del país decía, ok, está bien, si la gente no tiene para comer, tienes que darle algo en el corto plazo, ¿no? Pero ese es corto plazo. Y eso evidentemente genera forados, hay que ser consciente de ello, ¿no? Pero en el tiempo tienes que hacer algo para que esa gente pueda trabajar. Y eso no va por el tema de, oye, tú Estado, contrátalo, porque finalmente terminas siendo burocrático, pesado, ¿no? Pero además corrupto, como lo es hoy, ¿no? Lo que tienes que hacer, vamos a utilizar la frase, ¿no? Es enseñarle a pescar, ¿no? Y eso es algo que no estamos viendo. Me atrevo a decir que no es exclusivo del sector público o del gobierno. Creo que incluso no es tan bueno generalizar, ¿no? Pero de lo que yo puedo percibir, por lo menos en la macro región sur, pues las empresas, incluso las grandes, están más enfocadas en el corto plazo. Evidentemente el corto plazo para ellos es importante porque quieren, por ejemplo, aceptación social. ¿Es importante el corto plazo? Sí, claro, pero sin descuidar el mediano o largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque si solamente te enfocas en el hoy, en generar acciones para el cortísimo plazo, para tener contenta a la gente, y luego en 10 años esa gente sigue sin salir de la pobreza, sigue sin tener acceso a servicios, etcétera, etcétera, pues la bomba se hace cada vez, o sea, vas generando una bomba de tiempo que en algún momento explota, como ha pasado ya, ¿no? En algunas zonas del Perú, ¿no? Entonces lo que se trata es generar una política, condiciones, un cambio de visión. Nuevamente, ok, hoy no tenemos claridad y pareciera además que vamos a tener por lo menos 3 años de un contexto enrarecido y de alta incertidumbre, ¿no? Esto no es exclusivo de Perú. De hecho, se vienen años complicados a nivel global. De hecho, se viene o sea, ya esto es público, no es un tema, no es una novedad. Se viene una recesión en los próximos 2 años, por lo menos. Y eso nos va a golpear, y va a golpear más aún a la gente de menos recursos. Entonces, creo que es el momento en que todas las patas de la mesa, digámoslo así,
academia, empresa privada, asociaciones tipo cámaras de comercio, ¿no? Asociaciones empresariales o gremiales, colegios profesionales, ¿no? Ciudadanos, ¿no? De hecho, y decía Porter esto, los beneficios que recibe el ciudadano y los beneficios que se dan en un país, en realidad están determinadas en gran parte por el nivel de exigencia de los ciudadanos. Y en ese sentido también tenemos que asumir la responsabilidad que los ciudadanos hemos adoptado una posición laxa, ¿no? Poco exigente, por decirlo menos, ¿no? Y nos hemos resignado a tener lo que hoy tenemos, ¿no? Creo que a todo nivel y en todas las aristas, ¿no? Digamos, desde los distintos roles que nos toca ejercer, tenemos que empezar a ser exigentes y aportar también con este desarrollo sostenible. Finalmente nosotros, o nuestros herederos, los que vienen después, van a ser afectados por esta falta de acción, si quieren, ¿no? Resignación, ¿no? Los peruanos, de alguna manera, hemos visto pasar, o estamos viendo, y no lo han pasado, creo que lo que estamos viviendo es, vamos a hacer la analogía con un teatro, ¿no? Estamos como que en la tribuna, o en platea, o en mezanino, ¿no? Viendo al Perú al frente con nuestra canchita y con nuestra chicha morada, ¿no? Como si no fuéramos parte de, ¿no? Creo que es importante, obviamente alguien tiene que tomar la iniciativa, pero es juntarnos, asociarnos, hacernos un solo puño, por decirlo de alguna manera, para, si una pata de la mesa no está funcionando, que hablo específicamente del gobierno y de las políticas y acciones que ha adoptado, y la incertidumbre en la que nos ha sumido en los últimos meses, pues que las otras, de alguna manera, compensen eso, ¿no? Pero tenemos que ser exigentes, tenemos que comprometernos, tenemos que ser proactivos, y no simplemente esperar que las cosas pasen frente a nosotros, ¿no? Creo que coincidimos todos en ello, que hay una percepción y que hay en la realidad una falta de equilibrio, ¿no? Una falta de equidad en la distribución de esa, no sé si poca o mucha riqueza que estamos generando a nivel país, ¿no? La forma, no sé si la única, pero la mejor forma de empezar a cambiar eso es que nos metamos a la cancha, todos, ¿no? Y por más que discrepemos, porque podemos discrepar en opiniones, en forma de hacer las cosas, en acciones, en visiones incluso, ¿no? Tenemos que unirnos, ¿no? O sea, podemos discrepar sanamente, y es saludable incluso, pero tenemos que, bajo una visión de país única, que evidentemente todos queremos un país mejor, un país sostenible, un país del que de acá a 30, 40 o 50 años nuestros hijos, nietos o bisnietos puedan disfrutar y no tengan que sufrir las consecuencias de lo que hoy estamos haciendo o dejando de hacer. Eso es lo que tengo que opinar. El tema da para mucho seguramente, pero ya estamos también con el tiempo, así que eso es lo que quería compartirles. Muchísimas gracias. Le agradecemos también por su participación. Sin embargo, quiero empezar con usted alguna de las interrogantes que nos dejan a través de nuestras redes. La pregunta es la siguiente. En el libro Cuentos Chinos de Andrés Oppenheimer mencionaba que lo primero que deberían buscar los países, en este caso Chile, Brasil, que tomaba como experiencia de una economía emergente, es reducir la pobreza antes que pensar en su desarrollo. ¿Cómo vemos este enunciado con respecto a los libros de Oppenheimer acerca de que Perú primero debería, ¿no? Siguiendo esa línea, primero debería reducir la pobreza, pero ¿a costa de qué? ¿De seguir entregando bonos o de pelear, como se está observando actualmente con los temas de inversión? ¿Los temas de inversión dan para poder reducir la pobreza? ¿Qué nos puede indicar? Yo creo que la mejor forma, gracias por la pregunta, yo creo que la mejor forma de reducir la pobreza es generando desarrollo. O sea, claramente hoy tenemos, seguramente con la pandemia, nuestros fondos públicos se han reducido sustancialmente, ¿no? Entonces, no es una caja ilimitada la que tenemos como país, ¿no? Por un lado tiene que ingresar dinero, ¿no es cierto? Y eso es a través de inversiones. No hay otra forma
de que ingrese dinero si no es con las inversiones, con lo que renta, con los tributos que paga la empresa privada, ¿no? No hay otra forma. Y lo otro es lo que tributamos, ¿no? Los ciudadanos, ¿no? Pero tributamos, y es más, la gente paga sus impuestos si tiene ingresos, ¿no? Y si no, lo último que va a pagar seguramente el ciudadano de sus arbitrios y todo eso son sus impuestos. Entonces, para mí la mejor forma, y en realidad también es el espíritu del libro de Oppenheimer, ¿no? El cuento chino, o sea, no hay forma de reducir la pobreza si no generas desarrollo. Tiene que ir a la par, ¿no? Y desarrollo no solamente del lado no pobre, ¿no? El lado que ya salió de esa pobreza, la clase media, alta, qué sé yo, sino también de esa gente que hoy está en la pobreza o pobreza extrema, que no tiene que ver esto como un tema, me tienen, como yo soy pobre y estoy en cierta condición, me tienen que dar. Tenemos que empezar a cambiar esa forma de pensar de las personas que ya están en ese segmento, digamos, ¿no? Tenemos que, y seguramente hay mucha gente de ese segmento que piensa así, ¿no? Tenemos que hacerles entender que educándose y trabajando, generando inversión y siendo formales además, ¿no? Que es uno de los problemas que tiene el país, es la mejor forma para que esa pobreza se reduzca, pero además esa reducción sea sostenible en el tiempo. No venga luego algún factor externo y todo lo que hemos avanzado en 10, 15, 20 años se retroceda en 1 o 2 años. La reducción tiene que ser sostenible y para eso tenemos que generar bases. La base fundamental para mí es educación de las personas. Muchas gracias al MBA Hugo Paz. Tenemos otra pregunta y esta va para el ingeniero Hernán Vela. Ingeniero Vela, nos hacen llegar una pregunta respecto a lo que está pasando en los últimos días con el Consejo de Ministros, que está presentando una cuestión de confianza para que se puedan dar algunas nuevas leyes o se puedan aprobar por parte del Congreso, en este caso. La idea de cambiar al país, porque hemos hablado aquí de que se necesitan políticas públicas, se necesitan cosas nuevas, se necesitan replantear, pero ¿qué necesita hacer el político peruano o en este momento el gobernante peruano? Ministro, presidente, congresista. ¿Cuál es el aporte hoy, al año 2022, que usted considera que se necesita de ellos para cambiar las políticas públicas? Lo primero que tiene que hacer un político es sincerarse y hablar con la verdad en la mano. Desgraciadamente, estamos viendo lo que está sucediendo en el contexto político en el Perú. No hay un congresista que no esté pues libre que no tenga rabo de paja, desgraciadamente. Nadie puede decir la verdad porque están sometidos seguramente a alguna prebenda hecha y desgraciadamente eso les impide gobernar. Más allá de lo que significa pues la escasez de materia gris en la mayoría de los congresistas, son gente que viene de sectores con mucho respeto, de sectores muy básicos y que hoy día están accediendo pues a cargos que requieren una serie de requisitos, de capacidades, de gestión, y no la tienen, desgraciadamente. Entonces, estamos entregando las manos del país, no solamente en el sector legislativo, donde hay una pobreza absoluta de personas con capacidades, sino también en todo el aparato ejecutivo. Estamos viendo cómo el gobierno actualmente está llenando al aparato del Estado con gente que no tiene las más mínimas capacidades de gestión, y lo primero que hacen es enriquecerse, ¿no? No entender que el Perú tiene, y yo escucho a muchos de los representantes políticos en Arequipa, que son estos congresistas que ni el nombre lo sé, la verdad, porque no trascienden en nada en lo que a desarrollo se refiere, pero sí los he escuchado, es que tía María no va, por ejemplo. Eso es un absurdo. No entender que nuestra región es minera es absurdo, es un suicidio. Arequipa es una región absolutamente minera. Lo que tenemos que nosotros es cómo integrar la minería al desarrollo de Arequipa. Hay que elaborar mucho más proyectos. Si nosotros desarrollamos Tía María, Safranal, Pampas del Pongo y paralelamente la irrigación de Majes, tendríamos que importar gente para trabajar. Entonces ya no estaríamos hablando de necesidad de empleo, de pobreza extrema.
y eso no lo dicen ellos, se lo callan, no son responsables. Y claro, vienen a hablar del medio ambiente, de temas progres realmente. La política se ha llenado de tecnicismos que no tienen ningún sentido, que los utilizan mucho en los discursos y que realmente no generan ningún tipo de desarrollo en la ciudad. A mí realmente me da mucha pena la pobreza que tenemos en la clase dirigencial, políticamente hablando. Hay muchos ciudadanos arequipeños que podrían ejercer estos cargos, pero desgraciadamente también cuando uno se quiere involucrar en estos temas, su vida privada desaparece. La prensa también tiene que colaborar en esto, porque muchas veces la prensa también, hay muchos periodistas que no tienen la capacidad como para poder ayudar a gestar un país que todos soñamos, ¿no? Un país desarrollado, un país que sí tiene oportunidad. Una de las cosas que dijo el presidente Castillo, que son ciertas, no más pobres en un país rico, sí, pero con él al frente no vamos a hacer eso. Con otro gobernante estoy seguro que sí, porque el Perú tiene recursos por montones. Tenemos energía que hoy día es una discusión en el mundo. Trasvasar las aguas del otro lado es facilísimo. Hay una sequía terrible en el mundo, en el río Mississippi, que es el que trae todos los granos de la región norte, donde está el famoso Corn Belt para la zona de desembarque, ¿no? En la costa del Golfo. Ya no utiliza buques navegables porque sus niveles han bajado tanto que ya no pueden navegar. Y eso está pasando en todo el mundo, cosa que en el Perú no pasaría nunca si haríamos transvases, teníamos generación eléctrica. El gas de Camisea nunca se debió traer. El gas de Camisea a boca de pozo se debió generar urea o plásticos. Hay muchas cosas que se hacen desgraciadamente por corrupción, muchas cosas que se hacen por promesas electorales engañando a la gente. Ese es el problema, que engañan. Y la verdad es que engañando ganan sus puestos, ganan sus curules, ganan alcaldías, ganan una serie de cosas. Una vez que llegan a sus puestos, se dan cuenta con la triste realidad que la única forma de generar empleo es con inversión. Pero como ya lo dijeron y sus dogmas que tienen en sus cerebros no les permite desarrollarse. Ese es el problema, las taras que tenemos políticas en nuestros políticos actuales, valga la redundancia. Muy bien, muchísimas gracias al ingeniero Hernán Vela. Tenemos la siguiente pregunta para el doctor Walter Salas. Y hay algo muy importante aquí que se ha mencionado con respecto a los proyectos de inversión social, pero ¿qué pasa con esa inversión social que tiene que llegar a las personas? ¿Por qué no estamos invirtiendo en calidad de personas, en lo que respecta al desarrollo personal? ¿Por qué solamente se observa el panorama en cuanto a infraestructura y no en cuanto a mejorar la calidad educativa y sobre todo el desarrollo personal? ¿Qué nos dice usted, doctor Walter Salas? Dos temas que son importantes a nivel nacional e históricos. Lo que no hemos mejorado nunca es la salud y la educación, para no referirme a otros sectores. La ausencia, la ineficiencia, la ineficacia del Estado ha posibilitado que en esos dos sectores haga su aparición la alternativa privada. Entonces, no voy al hospital porque las largas colas y la carencia de cosas me obligan a tomar una propuesta privada. Entonces, la salud y la educación, que deben ser importantes indicadores en la calidad de vida de un país, es lo que menos ha hecho el Estado. Por eso es que tenemos lo otro. Y lo otro cuesta. Ese es el detalle. Lo privado cuesta. Y lo público, que se supone debe de estar a un costo muy mínimo, tampoco existe. Y acá, escuchando lo que me mencionaban, lo que señalaba Hugo también hay que romper algunos esquemas. Se decía antiguamente que el privado invertía y el Estado gastaba. El paradigma que hay que romper en todo esto es que el privado invierte y gasta y el Estado invierte y gasta. Ese es el concepto que necesitamos tomarlo en cuenta, porque en los últimos años el concepto de responsabilidad social empresarial se incluye dentro del emprendimiento privado. Para ellos es un gasto, no es una inversión.
Entonces, ¿en qué momento el Estado invierte? Infraestructura, equipamiento, logística, servicios, esa es parte de su inversión. Los gastos son estas cosas que las hemos puesto de ejemplo, ¿no? Pero la cosa que también llama la atención, haciendo la alusión a Michael Porter, Porter decía que en el Perú no se han invertido, lo que se ha hecho es comprar empresas existentes. Las fusiones han sido parte de esto. El grupo cervecero se fusionó y al final de cuentas vino otro y se lo compró. Toda la farmacéutica peruana igualito se fusionó y pasó a otras formas. Entonces, igual la industria de los alimentos, 2 o 3 fueron los que agarraron todo esto y pasaron a otra forma. Entonces, no hay inversiones. Miren Arequipa. ¿Qué inversiones tenemos? Inversiones productivas en los últimos 10, 15, 20 años. La ampliación de Yura y la ampliación de Cerro Verde. ¿Cuáles son las inversiones que hemos tenido en Arequipa en los últimos 20 años? Inversiones en comercio. Sumen cuántos moles hay, centros comerciales, cuánto de empleo se ha generado, cuánto ha significado esa inversión. Si sumamos todo eso, es una inversión millonaria. ¿Se ha generado empleos? Claro que se ha generado empleos, pero empleos de sueldo mínimo, ¿no? Entonces, empleos en un sector terciario que tiene que ver con comercio y servicios. ¿Qué ha crecido en Arequipa? Turismo, por la característica que tenemos de ser un atractivo, un destino, pero también tiene sus propios niveles, pero no hay inversión, no hay una fábrica nueva. La ampliación de Cerro Verde es lo único, lo pendiente son muchas cosas que ya se han mencionado. Y a mí siempre me llama la atención, y lo llevo por el lado curioso, ¿no? Nosotros tenemos la mina más contaminante del mundo, que se llama Tía María, que no existe. Así de simple. La mina más contaminante no existe. Pero sin embargo, el discurso es que nos contamina mañana, tarde y noche. Pero sin embargo, cuando se habla de impactos ambientales, que tiene que ver mucho con inversiones, con formas que el Estado tiene que ver con iniciativas privadas, no se toma en cuenta muchas cosas, ¿no? Entonces, estamos más o menos en un 20% de exploración minera, estamos en un menor porcentaje de explotación minera, todavía hay más por hacer en un país como el nuestro, que es un país polimetálico, pero sin embargo las pistas las usamos para turismo, para agricultura, para industria, para minería y para todo. Y no hay una suerte de infraestructura exclusiva o dedicada para eso. Nadie se ha puesto a pensar, y eso no es ninguna novedad, de la vida útil de toda la minería en el sur. Si tiene una vida útil de 40, 50 años en adelante, el Estado y ellos tienen la opción de decir, hagamos vías exclusivas para eso y no joroban la vida a nadie, ¿no? Como lo dicen popularmente. Entonces, de esas cosas tenemos, de tal manera de que aquí creo que se trata de reenfocar todo. Se ha terciarizado nuestro país, no ha crecido un sector industrial, un sector secundario transformador, nos hemos abocado a un sector primario exportador, somos un país minero. Entonces la gran pregunta para culminar esta parte es cómo dejar de ser un país, cómo dejar de ser minero dependientes. Eso pasa por un plan de diversificación productiva, que lo lanzaron en la época de Ollantumala, pero ahí quedó. Y en el turismo ocurre la misma figura, cómo dejar de ser Cusco, Machu Picchu dependientes y mostrar todo un escenario nacional con posibilidades de ser buenos destinos turísticos. Hay mucha chamba por hacer, lo que pasa es de que lo que estamos viendo no es lo que realmente debe ser la traducción de una posibilidad. Creo que sería ese el comentario. Bien, muchas gracias por las respuestas. Tenemos una última interrogante
para que respondan cada uno de nuestros panelistas brevemente. La pregunta que nos hacen es sobre la opinión que tienen ustedes respecto a el ingreso de nuestro país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. ¿Qué posición tienen respecto a esto que se viene hablando desde el inicio del año 2022? Bueno, iniciaré. Toda iniciativa juega bien en ese sentido. Si la cifra no me traiciona, el Perú tiene 54 o 56 TLCs. Eso es un emprendimiento que ha venido sucediendo en el tiempo y eso genera una línea directa, digamos, en términos de nuestras exportaciones e importaciones. Estamos en un boom, a pesar de la crisis y de todo eso, de la agroexportación. Genera miles de empleos, genera ingresos, genera impuestos y genera todo eso. Y todavía eso puede correr mucho mejor con ampliaciones de fronteras agrícolas. Esa agroexportación no es para sistemas tradicionales de minería ni de espacios, digamos, intermedios, sino son extensiones mucho más grandes. Ahí es la posibilidad que alguna vez creo que le vieron para Majes igual 2 con las 56.000 hectáreas originales y las pendientes 38.500 y todavía lo que falta de la parte de Majes. Todavía 100 en el esquema de pretender ser una unidad de referencia, 5 hectáreas o 200 que practicaría, digamos, la asociatividad para eso. Pero no perder de vista que la agroexportación es importante, no perder de vista que la diversificación es importante, no perder de vista que somos un país muy rico en energía y por lo tanto es imperioso hacer un cambio de matriz energética, como que también un cambio de matriz productiva. Hay muchas cosas pendientes en esto, probablemente el tiempo no nos ayude mucho, pero la puntualización va en ese sentido. Para nuestro invitado, ¿sí? ingeniero Hernán, adelante y cerramos con... Plenamente de acuerdo, ¿no? Yo pienso que la integración comercial con los vecinos, con los países cercanos, con el resto del mundo es importantísimo. Chile tiene mucho más de 100 tratados de libre comercio, pero ahora tiene problemas de abastecimiento por el déficit de agua, ¿no? Perú no tiene esos problemas. Perú tiene inmensas posibilidades y como decía el doctor Walter Salas, todavía se sigue insistiendo en el tema de las 5 hectáreas en Majes, cuando es un tema estrictamente político y de oportunidad inmobiliaria para muchas de las personas que reclaman como suyo este proyecto. Hacer agricultura en 5 hectáreas es imposible, no es rentable en ningún sitio del mundo. Para conocimiento un poco de los que nos están escuchando, cuando no existía Majes 1, todos los valles y la campiña arequipeña eran altamente rentables, porque se dedican a cultivos del pan llevar por la estructura que tienen en cuanto a la tenencia, ¿no? Pero apareció un Majes con la misma estructura, bueno, murieron los dos, ¿no? Hoy día todo el mundo se queja, no somos competitivos, la mano de obra está carísima, entonces pretender hacer más mal con Majes 2, eso es un absurdo, lo que hay que buscar es asociar, crecer, ¿no? Bueno, ese es un tema ya social, el tema de la asociatividad, pero esa es la única forma, pero que el Perú tiene inmensas posibilidades con el resto del planeta para poder seguir exportando productos de altísima calidad, porque eso es lo que tiene el Perú. Somos muy reconocidos en el mundo por la calidad de nuestros productos, por el clima que tenemos. Así que eso no hay que dejarlo de lado, hay que manejarlo, hay que hacer entender a los agricultores que la única forma de poder ser competitivos es hoy día mecanizando. La mano de obra es algo que no va a detenerse, va a seguir siendo más cara cada día, hay que mecanizarse. Y ahí es donde debería trabajar el Estado, ahí es donde debería trabajar la región, cosa que a la fecha pues no se ve. Pero bueno, son temas pendientes y yo pienso que con la buena voluntad de las nuevas autoridades se puede hacer grandes cosas en la región Arequipa. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, el MBA, Hugo Paz. Sí, gracias. Cortito nada más. Yo voy a hacer la analogía de este tema que han mencionado y que han consultado, que tiene que ver con la apertura también hacia el mundo, entre eso y la relación padre-hijo. Si
un padre sobreprotege a su hijo, le da todo, ¿no? Evita que vengan de afuera, ¿no? Y esté expuesto a temas, no sé, pues, de agresividad, ¿no? Del mismo día a día, digamos, de cómo va corriendo el mundo, pues lo que va a pasar es que el hijo va a acostumbrarse a que el padre esté presente siempre y le dé todo siempre y lo proteja siempre, ¿no? Tomando ya lo que ha mencionado el doctor Walter Salas, el ingeniero Hernán Vela, las oportunidades en realidad están en el mundo. Perú es un país de 33 millones de habitantes y el mundo tiene 7.000 millones de habitantes. El mercado está afuera, el gran mercado está afuera. Así que lo que tenemos que hacer es continuar y fortalecer y ampliar, ¿no?, esta apertura. Evidentemente, buscando de hacer más competitiva nuestra oferta interna, ¿no? O sea, tenemos que evidentemente tratar de acompañar al agricultor, digamos, al proveedor, al que siembra, al que trata de procesar, etcétera, etcétera, pero no bajo el esquema de yo te voy a dar todo siempre y voy a evitar que entren de fuera para que no compitan contigo y que tú puedas tener un mercado. No, tenemos que hacerlo más competitivo, ¿no? Tenemos que hacerlo capaz de poder salir a cualquier parte del mundo y realmente tener una oferta competitiva. Ya la ventaja comparativa la tenemos, ¿no? Tierra, clima, ¿no? Condiciones que nos permiten, biodiversidad, condiciones que nos permiten tener hoy una ventaja comparativa en relación al resto del mundo. Tenemos que hacer lo otro. Tecnología, investigación, sí, el minifundio claramente está evidenciado en las últimas décadas, nos han golpeado en la cara que eso no es el camino, así no funciona la agricultura global, ¿no? Y lo que pasa es lo que evidenciamos casi todos los años, ¿no? Que pasa que el precio de la papa baja y entonces los agricultores tienen que botar sus cosechas o dejarlas en tierra, ¿no? Y luego pedir al gobierno que intervenga, ¿no? Tenemos que evitar que eso en el mediano o largo plazo siga sucediendo. Y para eso tenemos que una planificación primero y dos, generar las condiciones para que nuestros sectores sean competitivos y sean capaces luego de salir al mundo y generar una oferta que pueda pelear tú a tú, digamos, con otra que pueda existir a nivel mundial. Eso es lo que quería compartir. Muchas gracias a cada uno de ustedes por sus respuestas. Adelante, Lorena. Sí, ha sido muy interesante poder sostener este diálogo, escucharlos a nuestros invitados esta noche, porque hace falta también conversar mucho sobre el tema del desarrollo de las personas, sobre la inversión social y que esta realmente sí se convierte en una clave de la sostenibilidad, sobre todo para nuestro país. Creo que las políticas adoptadas por cada uno de los gobiernos han tenido aciertos y desaciertos. Y eso nos está generando que sigamos en un barco frente a una marea tan fuerte que no podemos tener control. Existe aún muchas brechas por las cuales se tiene que cerrar. Las comunidades no pueden mantenerse aisladas de un país que va en vías o que busca su desarrollo, que está teniendo toda la tecnología correspondiente y nuestras comunidades se encuentran aisladas. Tenemos que trabajar o se tiene que trabajar desde cada una de las áreas, desde el gobierno, desde la academia, ¿no? Para empezar a cerrar esas brechas. Si queremos realmente que exista una inversión real, social en nuestro país, en vías de desarrollo personal, en el crecimiento de cada una de las personas, se tiene que trabajar en estas políticas. Sí tenemos que trabajar más en educación, más en cultura, tenemos que trabajar más en deporte, tenemos que trabajar más en el tema de la salud mental, porque si nos encontramos débiles como seres humanos, ¿qué sociedad estamos construyendo? ¿Qué sociedad estamos dejando para las generaciones que hoy están viviendo violencia, discriminación, desigualdad en cada uno de sus ámbitos? Solamente nosotros queremos agradecer la participación tanto del doctor Walter Salas, del ingeniero Hernán Vela, del MBA Hugo Paz, por haber accedido a esta invitación y esperamos que más adelante también volvamos a reencontrarnos con nuevos temas para el análisis correspondiente. Muchas gracias, buenas noches. A usted, ingeniero. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta el próximo miércoles con otra versión de Ventana Sanmartiniana.